Hey, hola. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora o el lugar en donde nos estén viendo o nos estén escuchando. Yo soy el doctor Sergio Salazar y te doy la bienvenida a un nuevo capítulo de tu programa Frente a la Montaña. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema un tanto controversial, ya que analizaremos los dos principales factores que provocan este padecimiento conocido como mal de montaña. Si en este momento nos estás escuchando en podcast, te invitamos eventualmente a visitar nuestra página en YouTube para que veas el video en donde estaremos compartiendo material gráfico para que puedas tener una mejor comprensión de esta plática. Y sin más que decir, vamos al tema. Y bien, el día de hoy vamos a tocar un tema un tanto controversial, ya que se trata del uso del oxígeno suplementario en las grandes altitudes. Bien, el tema es la hipoxia en la alta montaña, que está directamente relacionado con el padecimiento conocido como mal de montaña, ya sea agudo, moderado o grave. Es importante o es polémico este tema, ya que en tiempos actuales pues se habla de un dopaje en los montañistas que utilizan oxígeno para lograr pues grandes cumbres, y estamos hablando pues principalmente de las cumbres de por arriba de los 8,000 metros. Entonces, pues el tema central de esta plática es si es necesario suplementar el oxígeno en la alta montaña, si se considera dopaje o trampa. Vamos a tratar de desmenuzar la información de manera de dejar un mensaje a todos los montañistas que hacen este tipo de actividad. Es decir, que puedan decidir llevar o no oxígeno suplementario a una ascensión de una gran cumbre. Y vamos a empezar este tema haciendo unas analogías, tres analogías referente al uso del oxígeno, y vamos a empezar con el tema de las inmersiones en el océano. Al igual que en la montaña, en las grandes altitudes, pues prácticamente el oxígeno no es posible respirarlo, por lo tanto debemos de llevar equipo especial. En el caso de las inmersiones en el océano, si se quieren lograr grandes inmersiones o medianas inmersiones o incluso pequeñas inmersiones, se requiere de equipo especial para cada una de ellas. Y el oxígeno es el principal, ¿sí? Aparte de que se debe de llevar equipo especial, vestimenta especial para las temperaturas, equipo para medir la profundidad, incluso submarinos presurizados si se requiere de llegar a grandes profundidades para poder soportar la presión debajo del agua y obviamente la falta de oxígeno. Entonces, cuando el buzo o el investigador de grandes profundidades requiere de ir a grandes inmersiones, deberá llevar equipo especial, pero principalmente oxígeno, porque no es posible obtener oxígeno directamente del agua. Al igual, el montañista requiere de equipo especial, requiere de casco, requiere de arneses, de cuerdas, de líneas de vida, herrajes varios, piolets,
botas especiales, tiendas de campaña, lámparas, lentes, mochila, e incluso en situaciones extremas, las cámaras hiperbáricas que ayudan, en este caso, a salvarle la vida a un montañista que está en una situación grave o está en riesgo de perder la vida. Y pues la tercera analogía es la del uso del oxígeno medicinal. Este oxígeno le da la ventaja a una persona de tener una vida digna, es decir, aquellas personas que por cualquier razón tienen una enfermedad pulmonar crónica que les impide respirar adecuadamente el oxígeno, pues tienen la ventaja, gracias a la tecnología, de tener oxígeno suplementario, ya sea en un tanque o a través de aparatos concentradores de oxígeno que lo único que hacen es tomar el oxígeno del agua que se pone en el aparato y de ahí se lleva a concentrar el oxígeno a los niveles que el paciente lo necesita. En la actualidad, y desgraciadamente por el COVID, nos hemos visto en la necesidad de recetar oxígeno medicinal a los pacientes con esta enfermedad, dado que este virus ataca principalmente pues a las vías respiratorias y lo puede hacer de una manera muy grave, por lo que debe de suplementarse el oxígeno para salvarle la vida o para alargarle su vida y hacerla más digna. Entonces aquí no hay trampa, ni para vivir, ni para llegar a grandes profundidades o llegar a grandes altitudes. El oxígeno es necesario en cualquier circunstancia en donde este gas no esté al alcance de poderlo respirar adecuadamente. Entonces, es aquí en donde está la reflexión del uso del oxígeno, ya sea en el océano o en las montañas, o bien para salvar una vida. Y hablando de los factores que influyen en el mal de montaña, ya específicamente en nuestro tema, pues el principal es la disminución de la presión atmosférica, lo cual hemos hablado en capítulos anteriores y que aprovechamos para invitarlos a escuchar en el caso de que no lo hayan hecho. La disminución de la presión atmosférica dificulta la posibilidad de obtener oxígeno de la atmósfera. Dependerá de la altitud, la disminución de la presión atmosférica y de esta manera la posibilidad de respirar el oxígeno en la atmósfera. Otro factor importante es la velocidad del ascenso. En personas que no tienen buena condición física o en su caso buena aclimatación, la velocidad del ascenso va a ser un factor muy importante para la presencia, sobre todo del mal agudo de montaña. Ya veremos ahorita más adelante cuál es la diferencia de estos padecimientos que se van presentando a medida de que se va ascendiendo en una forma descontrolada. La aclimatación es un factor importante que todo montañista debe valorar para llegar a lograr grandes altitudes. La aclimatación se logra de manera progresiva, haciendo ascensiones también progresivas y de esta manera hacer que el cuerpo se vaya adaptando a grandes altitudes. Sin dejar de mencionar también que el tiempo de estancia en
en la altitud es un factor también de mucha importancia, debido a que si el tiempo de estancia en la altitud se prolonga por arriba de 24 horas, sobre todo hablando de altitudes por arriba de los 6.500 a 7.000 metros, lo más probable es que cualquier montañista pueda tener algún síntoma de mal de montaña. Otro factor importante también es la edad. Está comprobado que el mal de montaña se presenta principalmente en personas jóvenes por la facultad que da el tiempo a crear nuevos canales de distribución de la sangre. De esta manera, una persona joven pues tiene menos, canales de distribución, comparándolos con arterias en los diferentes tejidos del cuerpo. Entonces, esto lo deja un poquito en desventaja, más aún si tiene una buena condición física y una buena aclimatación, es muy probable que no tenga ninguna molestia. Sin embargo, como ya les dije, tanto la velocidad de ascenso como el tiempo de estancia en la altitud es un factor decisivo para la presencia de las molestias del mal de montaña en sus diferentes presentaciones, las cuales vamos a ver a continuación. En tiempos recientes se habla sobre la genética, es decir, que determinados individuos tienen información en su ADN, es decir, en su genética, que le permite soportar la ausencia de oxígeno en grandes altitudes. Y esto lo hace más apto para llegar sin oxígeno a altitudes por arriba de los 8.000 metros, que se considera ya como zona de la muerte. Independientemente de que una persona esté con buena condición física y buena aclimatación, su genética al final del día es importante para que tolere la falta de oxígeno por arriba de los 8.000 metros. Otro factor no menos importante son las enfermedades preexistentes, es decir, si el montañista padece alguna enfermedad como hipertensión arterial, diabetes, obesidad, asma bronquial, fibrosis pulmonar, etcétera, pues deben de ser valorados de manera especial por médicos que les den su opinión sobre si son aptos o no para subir a grandes altitudes. En este cuadro vamos a ver los padecimientos relacionados con la altitud. Y bueno, pues el más frecuente es el mal agudo de montaña, que inicia con dolor de cabeza, mareos, náuseas, vómitos, insomnio, etc. Estos síntomas son síntomas de alarma. ¿Qué significa esto? Que son síntomas que se deben de considerar para seguir ascendiendo o, en su caso, tener que descender para desaparecer estas molestias. Y generalmente comienzan a presentarse por arriba de los 2.500, 3.000 metros sobre el nivel del mar. Otro padecimiento es la hipertensión pulmonar, que llega a presentarse por arriba de los 6.000, 6.500 metros, y tan sencillo como presentarse como tos seca. Y aquí estamos teniendo ya una alteración del intercambio de gases. Si se sigue ascendiendo,
la hipertensión pulmonar puede terminar en un edema pulmonar, y aquí sí vamos a tener una grave alteración del intercambio de gases, es decir, que el oxígeno no va a entrar al organismo ya de manera normal. Aquí ya empieza a haber una falta de oxígeno muy importante. Por arriba de los 7.500 metros sobre el nivel del mar, empieza a presentarse hipertensión intracraneal, es decir, hipertensión cerebral aguda. Este padecimiento nos puede traer desórdenes neurológicos que pueden ser temporales o pueden ser permanentes. De no controlarse esta hipertensión cerebral aguda, puede desencadenar un edema cerebral y traernos por consecuencia padecimientos más graves de índole neurológico, como por ejemplo la retinopatía de la altitud, la cual se puede presentar como una simple disminución de la agudeza visual o en sus casos extremos la ceguera, que ya como les comenté hace un momento puede ser temporal o puede ser permanente. El edema cerebral, de no ser controlado de manera eficaz, nos puede provocar también una herniación del bulbo raquídeo, y esto es una situación de extrema gravedad que lleva generalmente a la muerte. Otros padecimientos son los accidentes tromboembólicos. Esto quiere decir que se forman émbolos de plaquetas en la sangre, dada la disminución de la densidad o la falta de circulación por diferentes factores, entre ellos el frío, la deshidratación, la desnutrición. Y la embolia pulmonar nos puede provocar taponamiento de las arterias pulmonares y con el consecuente rompimiento de estas arterias, habiendo hemorragia pulmonar, que es el síntoma más grave de esta hipertensión pulmonar, ¿verdad? Asimismo, los émbolos de plaquetas también pueden tapar arterias cerebrales, es decir, provocar embolias en el cerebro, provocando apoplejías o parálisis, igualmente permanentes o temporales, ¿verdad? Como ya dijimos. Se pueden presentar en este proceso una disfasia o afasia, que son trastornos del habla en las grandes altitudes. La persona tiene la incapacidad de expresarse a través del habla o puede tener dificultad en el caso de la disfasia. También por cuestiones de la mala circulación en los miembros inferiores puede haber taponamiento o inflamación de las venas, provocando hinchazón o edema con dolor o dificultad en el movimiento. Asimismo, existen otras patologías relacionadas con la función renal, que es principalmente la insuficiencia renal aguda, y esta es derivada directamente del mal manejo de los líquidos, en este caso la deshidratación. Puede provocar una falla renal, que esto puede desencadenar también situaciones muy lamentables. Hay otras patologías también relacionadas con la circulación sanguínea, derivadas del congelamiento o de la disminución de la temperatura corporal o hipotermia. Esto puede provocar situaciones en las que los dedos de los pies, o ortejos, como se les llama,
o los dedos de las manos o las falanges puedan presentar disminución de la circulación y puedan presentar datos de gangrena. Esto puede provocar a su vez también pues pérdida de los dedos. Este congelamiento también se puede presentar en la cabeza, sobre todo en las partes descubiertas, que generalmente pueden ser la nariz, la mejilla, los labios, las orejas, que puedan presentar también datos de congelamiento o gangrena, con el consiguiente daño al tejido de la piel. Y por último, también las alteraciones metabólicas, que estas están relacionadas con las alteraciones de la difusión de los gases o del movimiento de los electrolitos dentro del organismo. Ya todos sabemos que el ejercicio extremo provoca un aumento de la frecuencia respiratoria con la consiguiente disminución del CO2 en la sangre. Esto se traduce como una alcalosis respiratoria y puede resultar un síntoma grave, dado que el sistema nervioso se regula a través de los niveles de dióxido de carbono. Si detecta disminución de este gas, va a ordenar al pulmón o al corazón que disminuyan su frecuencia, pero recordemos que estamos en una situación de falta de oxígeno y esto agrava, por supuesto, el tema de la hipoxia y todos los demás síntomas que ya les hemos comentado en este punto. También puede haber alteración en la concentración de electrolitos. Esto debido a que generalmente el agua en las grandes altitudes se obtiene derritiendo hielo. Si esta agua se toma directamente sin electrolitos, va a diluir el organismo y esto va a provocar una alteración metabólica de los electrolitos, provocando alteraciones en el sodio, en el potasio, en el calcio, en el magnesio, que son electrolitos importantes, sobre todo en el funcionamiento muscular. Y me refiero a los músculos que nos mueven e incluso al corazón. Y otra alteración metabólica también producto de la falta del apetito, pues es la desnutrición. La desnutrición puede ser leve, puede ser moderada o puede llegar a ser severa y provocarnos alteraciones, sobre todo en la producción de energía. Si no tenemos energía para movernos, vamos a tener graves problemas en la altitud. Y bien, a continuación vamos a ver una gráfica en donde está relacionada la altitud con la presión atmosférica, así como la presión parcial de oxígeno, es decir, el oxígeno que está en la atmósfera, y por el otro lado, la saturación de oxígeno, o sea, el porcentaje de oxígeno en sangre en nuestro cuerpo. Y comenzamos con esta línea azul que representa la saturación de oxígeno, en donde vemos que a nivel del mar tenemos una saturación del 100%, a diferencia de en la punta del Monte Everest, esta saturación está por debajo de 60%. Si vemos la fracción inspirada de oxígeno, es decir, el oxígeno que está en la atmósfera, a nivel del mar lo tenemos en esta gráfica 150, puede ser 150, 160 a nivel del mar, y vemos cómo esta presión parcial de oxígeno va disminuyendo de acuerdo a la altitud en la que vamos ascendiendo, ¿sí?
de manera que en la punta del monte Everest tendríamos aproximadamente unos 55 milímetros de mercurio, lo cual no nos serviría para obtener oxígeno para nuestro cuerpo. Posteriormente también hay una línea verde que es el oxígeno que está en nuestros pulmones. A nivel del mar vemos que tenemos una presión de 100 milímetros de mercurio, a diferencia de los 160 que están en la atmósfera. Esta diferencia está dada por la mezcla del oxígeno con el vapor de agua, dejándonos solamente 100 milímetros de mercurio en los pulmones, en el alvéolo. Y vemos cómo los alvéolos, cómo va disminuyendo esta presión de oxígeno a medida que ascendemos. Y esta presión de oxígeno en los alvéolos, pues prácticamente es de 40 en la punta del monte Everest, lo cual no permite una adecuada oxigenación, pues el oxígeno entre el alvéolo y la sangre se mueve a diferencia de presiones. Entonces, como no tenemos una diferencia prácticamente de presión de oxígeno en la sangre y oxígeno en los alvéolos, pues no hay intercambio de gases, o incluso puede haber una deuda de oxígeno en este punto. Y aquí es muy importante comentar que el organismo está entrando en un proceso de metabolismo anaeróbico. ¿Qué significa esto? Pues que el cuerpo está produciendo energía a partir de la glucosa, pero sin oxígeno, ¿sí? En un proceso de fermentación. Pero el producto, es decir, la energía que se produce en este momento es muy mínima, a diferencia de la que se produce a nivel del mar con oxígeno. Es decir, tenemos un metabolismo aeróbico a nivel del mar y un metabolismo anaeróbico en la punta del monte Everest. Entonces, nuestro cuerpo comienza a moverse con mayor dificultad, dada la carencia de energía que se está produciendo en ese momento. Y vemos cómo en esta gráfica la distribución del oxígeno en el cuerpo humano a diferentes altitudes es completamente diferente. Si lo vemos a nivel del mar, en donde la concentración en esta gráfica nos muestra 150, pero puede ser de 160 también. Y vemos a nivel de los pulmones, ya les decía, vamos a tener 100 milímetros de mercurio, y a medida de que se va distribuyendo esta sangre en el organismo, vean cómo cae la línea y llegamos a que cuando la arteria se convierte en vena, el oxígeno está aproximadamente en 40 milímetros de mercurio, pero esta sangre regresa al pulmón y va a tomar nuevamente 100 milímetros de mercurio, es decir, va a ganar 60 milímetros de mercurio en este ciclo, es decir, cuando estamos al nivel del mar. En esta gráfica vemos una comparación del un montañista que se encuentra a 4.300 metros sobre el nivel del mar, tiene en la atmósfera aproximadamente 80 milímetros de mercurio, ¿sí? Que pues digamos todavía le da cierto grado de oxigenación al cuerpo, pero vean cómo en los pulmones
al haber este intercambio, o más bien esta mezcla de gases, es decir, el oxígeno con el vapor de agua, nos deja solamente aproximadamente 40-45 milímetros de mercurio, lo cual no permite un intercambio adecuado del oxígeno entre la sangre y los alvéolos. Por lo tanto, sin comparar con la punta del monte Everest, comenzamos también a entrar en un estado de hipoxia, con lo que ya comenté del metabolismo anaeróbico. La producción de energía en esta altitud va a disminuir mucho en comparación con estar al nivel del mar. En esta otra gráfica vamos a ver equivalencias, y quiero subrayar aquí equivalencias del oxígeno a diferentes altitudes. ¿Por qué les digo subrayar las equivalencias? Es porque ya sea al nivel del mar o en la punta del monte Everest, vamos a tener un porcentaje de oxígeno del 21%. Sin embargo, la diferencia de presión atmosférica hace que el oxígeno en las grandes altitudes sea más difícil de respirar. Aquí estamos viendo que a nivel del mar tenemos un 21%, y el equivalente a los 8,000 metros sobre el nivel del mar sería del 8%. Esto no nos ayuda en nada a oxigenar nuestro cuerpo. Considerando también el frío, la altitud, la disminución del vapor de agua en la atmósfera, la posibilidad de poder respirar el oxígeno en esta altitud prácticamente es nula. Y es aquí en donde ponemos en la balanza la suplementación o no del oxígeno, dependiendo de que si el montañista lo necesita o no. Hay un estudio muy interesante que realizaron en Colombia, y es el efecto de la hipoxia sobre los vasos sanguíneos pulmonares. En este estudio se encontró que el recién nacido, los vasos sanguíneos pulmonares son más gruesos, tienen más músculo, ¿sí? Es decir, tienen una resistencia pulmonar aumentada. Podríamos incluso atrevernos a decir que hay un estado de hipertensión pulmonar, pero este es temporal, ya que una vez que nace el bebé, los vasos sanguíneos pulmonares pues disminuyen su tamaño en relación del músculo y se abren a la circulación de manera más eficaz. A comparación de los recién nacidos en las grandes altitudes, vemos que no hay diferencia entre un recién nacido a nivel del mar y un recién nacido en grandes altitudes. Es decir, los vasos sanguíneos pulmonares son gruesos. Pero en las grandes altitudes, una vez que nace el bebé y que la persona se desarrolla, no hay cambios significativos en los vasos sanguíneos. Es decir, esa persona vive con un estado, digamos, de hipertensión pulmonar, que esto se convierte en un estado crónico. Y es aquí en donde hablamos sobre los efectos de la aclimatación. Esto es lo que nos va a provocar
el proceso de aclimatación. Una vez que se vuelve a la altitud en donde, digamos, estábamos al nivel del mar, los vasos sanguíneos van a volver a su estado de antes, y esa molestia que pudo haberse sentido a los 4.500 metros sobre el nivel del mar va a desaparecer una vez que regresemos al nivel del mar y tomemos nuestra vida normal. Sin embargo, si se vive en estas altitudes de manera permanente, pues el desarrollo de hipertensión pulmonar en estas personas es muy frecuente. A continuación vamos a ver un par de gráficas muy interesantes sobre un estudio que hizo la revista Oxígeno en el año 2017, y es un estudio sobre el uso del oxígeno en la historia del montañismo. En esta primera gráfica vemos que en la cordillera del Himalaya, entre 1993 y 1997, el 51% de los montañistas que hacían cumbres por arriba de los 8,000 metros no usaban oxígeno. De manera importante, comentamos aquí el Everest como la montaña más alta, en donde se registraron 446 ascensiones, de las cuales solo 33 se hicieron sin oxígeno. 413 requirieron del oxígeno, a diferencia de, por ejemplo, en la montaña Cho Oyu, que es de 8.188 metros sobre el nivel del mar. Se calcularon aproximadamente 527 ascensiones, de las cuales 400 se hicieron sin oxígeno. Y en un acumulado de todas estas cumbres se saca por conclusión que en esa época el 51% de los montañistas no usaban oxígeno suplementario. En esta otra gráfica, muy interesante por cierto, entre el 2013 y el 2017, en la misma cordillera del Himalaya, se ve una disminución del 40% en los montañistas que subieron sin oxígeno. Es decir, que solo el 10, casi el 11% de los montañistas hicieron esas ascensiones sin oxígeno. Y vamos a ver otra vez el Monte Everest. En esta época, entre el 2013 y el 2017, se calcularon 2.114 ascensiones, de las cuales solo 25 se hicieron sin oxígeno. ¿Sí? Entonces, es aquí en donde la comparación entre 1993 y el 2017 nos dice que poco a poco el montañista se ha hecho consciente de la necesidad de ascender con oxígeno suplementario. Los números aquí arrojados por este estudio de la revista Oxígeno nos dicen que los montañistas han ido madurando en este tema. Sin embargo, existe todavía el montañista de la vieja escuela que habla que los de la nueva escuela suben dopados a estas montañas, lo cual pues entra a discusión y entra a controversia, ya que el uso del oxígeno y sobre todo lo que hemos visto en el último mes aproximadamente, en donde ha habido
múltiples decesos en el K2 ha sido principalmente por la falta de oxígeno. ¿Sí? Estos montañistas, antes de perder la vida en sus bitácoras, anotaron comentarios sobre la dificultad de seguir ascendiendo por la falta de oxígeno. De hecho, en los últimos 3 casos, hubo ahí un problema de logística en donde los montañistas no pudieron encontrar los tanques de oxígeno para seguir ascendiendo, y pues en el descenso fue que tuvieron accidentes, en este caso mortales, muy lamentables, ¿verdad? Y bueno, sin más, concluimos que el oxígeno suplementario puede hacer la gran diferencia en una expedición de altitudes extremas, y será una decisión individual o de grupo, pero nunca considerado como trampa o como dopaje. Para lograr grandes profundidades también se requiere de oxígeno y de equipo especial, y no se considera trampa ni dopaje, ya que al igual que en la altitud, el ser humano no está adaptado para sobrevivir en dichos lugares. A veces es cuestión de salud el suplementar oxígeno a una persona para prolongar su vida y hacerla más digna. Y por ningún motivo se considera esto una trampa para poder vivir más tiempo. Y bueno, aquí les dejo finalmente una reflexión sobre el tema de la suplementación del oxígeno, tomando en cuenta la opinión de un montañista como Reinhold Messner, quien fue la primera persona en escalar las 14 cumbres más altas del mundo sin oxígeno. Él dijo: las grandes montañas no son justas o injustas, simplemente son peligrosas. Y con esto les dejo la reflexión a cada uno de ustedes que me escucha sobre el uso o no del oxígeno en las grandes altitudes. Y esto con la finalidad de prevenir padecimientos o situaciones graves que lleven de por medio la vida. Muchas gracias y agradezco su atención. Y bueno, hemos llegado al final de este capítulo, esperando, como siempre, que hayan encontrado información útil para su actividad en la montaña. Los quiero invitar a un curso sobre fisiología humana en la alta montaña este próximo 27 y 28 de febrero, de 6 a 9 de la noche, hora central de México, en donde abordaremos temas relacionados con el comportamiento del cuerpo humano en las grandes altitudes. Espero contar con tu asistencia. Por otro lado, también quisiera invitarlos a pertenecer a la familia de fisiología humana en la alta montaña. ¿Cómo puedes hacer esto? Pues apoyándonos con un donativo, cualquiera que sea, todo apoya, para poder lograr llevar nuestro curso a las redes digitales. De antemano te doy las gracias, amigo montañista. No olviden suscribirse a este canal y activar la campanita para que reciban las actualizaciones de nuestros capítulos. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos pronto y que tengan buen camino.